Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Dios me los bendiga abundantemente. Otra vez le damos gracias a Dios porque está amaneciendo y verdaderamente es bueno poder estudiar su palabra, poder conectarse con su palabra y explicarla y entenderla. ¿Verdad que sí? Pero también saludo a mis hermanos que nos ven en la tarde y en la noche. Vamos a la escritura, a Romanos capítulo 8 versículo 28. Romanos 8 28. Dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, en primer lugar nosotros lo que tenemos que examinar es los que aman a Dios. ¿Quiénes son? Los que creen en Dios. Ok, bien. Fíjense en esto. No es lo mismo creer en Dios que amar a Dios. No es lo mismo. A mí, por ejemplo, me gusta el chocolate, pero hay quien ama el chocolate. A mí me gusta solamente un tipo de chocolate, el chocolate que viene con leche. Ese es sabroso. Pero el que ama el chocolate, le gusta el chocolate con leche, le gusta el chocolate oscuro, le gusta el chocolate con almendra, le gusta el chocolate de todas las, porque ama el chocolate. A mí solamente me gusta solamente un tipo. Entonces yo no puedo decir que yo amo el chocolate. El que ama a Dios pone a Dios en primer lugar. El que ama a Dios busca hacer la voluntad de Dios. El que ama a Dios hace lo que sea necesario para obedecer la voluntad de Dios. Es como, por ejemplo, aquellos valientes de David. Cuando David estaba huyendo de los filisteos tomaron Belén y David dice, se acuerda del pozo, el agua del pozo de Belén, de donde él cuando pequeño tomaba agua. Dice, ¿quién me diera de beber? Y los soldados aquellos fueron y arremetieron contra los filisteos, despojaron a todo el mundo del lado del pozo, sacaron el agua y la trajeron a David. Eso es amar. Pero nosotros al mismo tiempo tenemos que entender que no es a un hombre a quien amamos, es a Dios a quien amamos, y sus deseos para nosotros deben ser lo primero. Su voluntad para nosotros debe ser lo primero. En segundo lugar, dice ahí, todas las cosas ayudan a bien. Bien, ¿a qué se refiere eso? Bueno, si usted va también al Antiguo Testamento, a Génesis precisamente, usted se tiene que acordar de José. Sí, José fue un muchacho que fue echado en un pozo, vendido como esclavo, después echado a la cárcel y después de eso pues sabemos lo que pasó con José, ¿verdad? Entonces, todas estas penurias que pasó José, las pasó, pero todas ayudaron a bien. Ayudaron a bien primeramente para él, porque precisamente él después adquirió un título sobre un país que no era el suyo y vino a estar 10, 20 veces mejor de lo que había podido estar con sus propios hermanos y su propia familia, que muchas veces lo despreciaron. Ahora bien, fíjense, José amaba a Dios. Cuando la esposa de Potifar lo trató de seducir, ¿qué fue lo que le dijo José? Yo no haría tal cosa contra Dios. ¿Cómo voy a cometer este pecado contra Dios? Entonces, sí, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las penurias que pasó José en todos esos años ayudaron a que José llegara donde llegó por la mano poderosa de Dios. Pero también quiero que noten lo siguiente, porque Dios tiene un propósito para ellos. Bien, si tú eres de los que amas a Dios, ¿verdad? Y has notado que a pesar de pasar problemas y dificultades, te fortaleces, te levantas, te haces más fuerte y sobre todas las cosas, eso en ti está produciendo un cristiano forjado, fortalecido, con conocimiento, con integridad, con sabiduría. Debes saber que Dios tiene un propósito también para ti. Dios no hace a nadie pasar por ningún problema sin que eso ayude a su propósito, porque tú has sido llamado con un propósito. Y quizás no sea, por ejemplo, como el que tenía José en aquel tiempo,
de traer a su padre y a sus hermanos a Egipto para que sobrevivieran y hacerlos una gran nación ahí en Egipto, etcétera. Quizás no sea esa, quizás solamente sea salvar a un alma. Oh sí, solamente una, porque dice que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Verdaderamente hay un gran propósito, aunque tú digas, oh, solamente una. Bueno, sí, solamente una es importante para Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos un gran propósito, aunque nuestro propósito sea solamente llevar el evangelio a un alma y que esa persona se arrepienta y busque y ame a Dios. Tú no sabes que a lo mejor esa persona se va a convertir en el próximo Billy Graham. Tú no sabes si esa persona se va a convertir en el próximo Spurgeon. Tú no sabes si esa persona se va a convertir en alguien que va a salvar a miles de personas. Entonces, fíjate, mi hermano, todas las cosas ayudan a bien, pero los que aman a Dios primeramente, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque tenemos un propósito, hemos sido llamados con un propósito. Así que mi hermano, piensa en esto, piensa en estas tres cosas. Fíjate, los que aman a Dios, no los que creen. Segundo, todo le ayuda bien. Y en tercer lugar, porque Dios tiene un propósito para ellos, un propósito grande. Y cuando Dios tiene un propósito, siempre es grande. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que pasen un bendecido día.